Bendiciones. Este es el tema número 7. La Biblia transformará su vida. Salmos 23:5, módulo 1, guía 7. Pastoreados en su amor. Mientras el adversario tentaba a Jesús, después de que ayunó 40 días, diciéndole que convirtiera las piedras en pan, él le mencionó un texto del libro de Deuteronomios. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, cuando Jesús estaba ayunando, el enemigo tentó a Jesús. ¿Y cómo lo tentó? Pues por la necesidad que estaba pasando él. Él sabía que tenía hambre, que su carne tenía hambre. Pero el Señor le contestó con una palabra que ya estaba escrita en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomios. Ellos ya tenían los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, el Señor le contesta con palabra que él sabía. Con palabra que ya estaba escrita, reprendió al enemigo. Asimismo, en su mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor les dijo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Así es como dice en su palabra. Si oyes mi voz, voy a intimar contigo, voy a cenar contigo, voy a platicar contigo, vamos a ser amigos, vamos a ser confidentes, pero necesitamos escuchar la voz de Dios. El profeta Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hay un texto muy similar que habla, que estuvimos viéndolo en la clase pasada. Este texto decía que el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no podrá heredar el reino de Dios. Entonces, les decía que la sangre representa eh, el vino y el vino representa el Espíritu Santo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Quien come su palabra es el pan y eso se asemeja a su carne. No sé si me estoy explicando. Entonces necesitamos comer carne. Necesitamos comer sus palabras. Necesitamos oír su voz. Porque si no escudriñamos la palabra, no nada más puro vino, también necesitamos pan. Y el pan es la palabra de Dios. Representa su palabra, sus dichos. Y necesitamos comer de este pan. La leche. ¿Para quién es la leche? Pues para los niños. En primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, que quiere decir no rebajada, no le quites a la palabra de Dios, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El problema de la leche de hoy en día, lo que se les está hablando a los nuevos, a los que acaban de nacer, es acomodarles y agregarles cosas a la leche, ya sean para conveniencia o ya sea para que no se asusten, y estamos adulterando la leche, adulterando la palabra. La palabra es como es. Claro, tenemos que dar leche, claro que tenemos que decir: el Señor te ama, el Señor vino por ti
y que se crucificaba en una cruz para salvar, o sea, darle la palabra como es, sin quitarle ni añadirle. Lo que la leche materna es para el bebé, la palabra de Dios es para el recién convertido. Si hay algo impropio en la leche, se descompondrá y empezará a agriarse. Si usted permite pequeñas indiscreciones en su vida, la leche de la palabra se puede agriar y perder así su efecto nutritivo. Necesitamos tener muy en claro que si ustedes como líderes están evangelizando a alguien, están dando la palabra a alguien, necesitan ser claros y concisos, ¿sí? La palabra renueva, la palabra clara no ofende, porque Dios dice que la palabra es como una espada de dos filos, tiene que traspasar, pero es necesario que la leche no sea rebajada. Bueno, vamos a seguir con el pan. Jesús dijo, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos eh, que, que este pan, el pan que sale de la boca de Dios, sea limpia, ah, que no tenga añadidura, que no tenga eh, levadura, que, que sea un pan nutritivo. Y el pan que sale de la boca de Dios es bueno. Lo malo es lo que nosotros le añadimos. Lo malo es lo que nosotros le quitamos. Eso es lo malo. Llega un tiempo en la vida de cristiana cuando aprendemos a depender de Dios para nuestras necesidades. Cada día vemos la provisión de Dios como la vieron los israelitas en el desierto. La provisión de Dios es diaria. ¿Se acuerdan qué pasaba con el pan o con el maná que venía del cielo? Al otro día ya no servía. El pan era diario. Nosotros no podemos decir, ay, es que yo ya estudié teología 5 años y después ya no volví a abrir la escritura porque yo ya sé todo lo que tenía que saber. No, la provisión de la palabra de Dios es diaria. Necesitamos a diario estar aprendiendo, a diario estar comiéndonos el pan, comiendo la carne. ¿Sí? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Quién es Dios? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. La comida sólida, ¿para quién es la comida sólida? Si la leche es para los recién convertidos, para los nuevos, ¿para quién es la comida sólida? Hebreos 5:12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Wow! Trancazo con la misma palabra. Necesitan ya ser maestros. Muchos de ustedes, yo los admiro porque tienen poquito tiempo, porque tienen en realidad, la iglesia es una iglesia nueva, 7, 8 años, pero la mayoría de ustedes tiene menos de 5 años estando con nosotros y la verdad saben mucho para el tiempo que ustedes tienen en la iglesia. Ya algunos ya están dando programas de radio, están compartiendo, están siendo líderes en la iglesia y ustedes son unos maestros, ustedes son unos maestros, aunque ustedes todavía ahorita estén en capacitación de destino porque nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de estar capacitándonos. Gracias a Dios porque ustedes tienen la oportunidad de estarse alimentando, pero el objetivo es que ustedes lleguen a ser maestros, maestros de sus hijos, maestros de su vecina, maestros de su comadre, de su compadre, de la gente que usted se rodea. Usted necesita ser un maestro de la palabra de Dios, ¿sí? El alimento sólido
es para los que han adquirido madurez. La autoridad de la palabra, vamos a ver el punto número 2. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios es autoridad. Juan 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que la palabra fue el creador, el constructor, el diseñador. Cuando Él habló se hicieron las cosas. Cuando Él dijo hágase la luz, fue la luz. Cuando dijo, hágase las tinieblas, hicieron las tinieblas. Cuando Él dijo, sepárese la muchedumbre de las aguas con la tierra seca y se hizo, porque su palabra tiene autoridad, porque su palabra tiene el poder. Cuando nosotros declaramos su palabra, cuando hacemos efectiva la palabra, cuando nosotros pronunciamos, hacemos efectiva la palabra. ¿No han escuchado ese término? Ok. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos lo que está escrito, la palabra tiene poder. La palabra en sí tiene poder. Pero ¿qué pasaría si no aprendemos la palabra, si no memorizamos los versos? Yo les pido de favor, cada vez que tenemos una semana, que se aprendan un texto por semana. Yo sé que algunos tienen problemas para memorizar, pero aún así hay hermanos que lo hacen y que se aprenden el versículo, porque eso es un bien para ustedes, es un bien para que cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo, ustedes de memoria puedan decirle al enemigo, no tentarás, porque escrito está. Pero si no tienes memorizado lo que escrito está, difícilmente vas a poder reprender al enemigo con la palabra. Vas a tener que ir a la Biblia y buscar un texto para decírselo. No, la Biblia la tenemos que tener siempre afilada aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra es espíritu, es decir, que de lo espiritual e invisible vino lo material y visible. Esto pudo ser posible solo por la autoridad de la palabra de Dios, la voz de Dios en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmos 19, del 1 al 4. ¿Quién más que la creación puede testificarnos de cómo fue creada, de testificarnos cómo la palabra del Señor ordenó y fue hecho? La voz de Dios estremece, la voz de Dios se te enchina el cuero cuando sientes la voz de Dios, cuando sabes que es Dios quien te está hablando. Trono en los cielos Jehová, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Imagínense nada más una voz así. Yo nada más de pensarlo, ¡ouch! Porque cuando Dios, me imagino siempre yo al Dios bueno, al Dios abrazador, el Dios que te dice que te ama, que es una voz como de susurro, que te estremece. Pero imaginar a un Dios molesto, imaginar a un Dios lleno de autoridad, que con voz de granizo y carbones de fuego, imagínense nada más, qué miedo. Y un miedo bueno, porque es de sabios temer a Jehová, es de sabios temer al Señor. Tiene el poder de crear, como lo habíamos mencionado al principio. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca.
no nada más por su voz, con el puro aliento tuvo para crear toda la creación. Bueno, 3. Dios inspiró a los siervos para escribir su palabra. Aquí, en este punto, siempre va a haber gente que va a querer refutirte con que no, la Biblia fue escrita por hombres, no, que es que eso es verdad. La palabra de Dios fue escrita en sí literalmente por hombres, pero fue inspiración de Jehová. Y vamos a leer algunos versículos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo dice en 2 de Pedro del 1, 20 al 21. Pero Jeremías 32 dice, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. ¿Quién habla? Jehová. ¿Quién habla? Dios mismo. Entonces la palabra, aunque fue escrita por hombres, fue inspirada de Dios. La palabra nos ayuda a conocer a Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre, para que tengas vida en su nombre. Necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios para tener vida. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, todos los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Es importante, aquí otra vez vemos cómo se debe declarar con la palabra, comenzar con lo que dijo Moisés, seguir con los profetas, terminar con el Nuevo Testamento y seguir aprendiendo para poder tener fundamentos de nuestra creencia. Nuestra creencia está fundamentada en la misma palabra del Señor. Y nuestro conocimiento acerca de Jesús, nuestro Salvador, está fundamentada en la palabra. La palabra nos establece el reino de Dios. Necesitamos saber sobre el reino de Dios. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de sus tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. ¿Por quién en quién tenemos que tener fe? En mí. ¿Y de quién está hablando aquí? Está hablando Jesús. Nos ayuda a alcanzar salvación. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez sabiendo las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe debe estar otra vez aquí. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque por ahí viene la salvación. De este versículo podemos decidir que saber la palabra de Dios es lo que nos da fe para alcanzar la salvación, y para lograrlo debemos mantener en contacto permanente con las Escrituras. Punto número 5. Crecer en la palabra. Conocer la palabra nos protege de la destrucción. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque
Olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esta palabra es bien tremenda porque si nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, dice, no nada más se va a olvidar de nosotros, también se va a olvidar de nuestros hijos. Y, y eso es tremendísimo. Necesitamos no olvidarnos de la palabra de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a sus promesas, declarar la fe en el Señor Jesucristo por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que Dios no se olvide de tus hijos, para que Dios no se olvide de mis hijos. Nos protege de una destrucción tanto a ti como a tus descendientes. Obedecer su palabra hará que Dios nos exalte. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te describo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay muchos que dicen, pero es que ¿cuándo va a llegar? No te preocupes, te alcanzarán. Las bendiciones te alcanzarán porque has sabido escuchar la voz de Dios. Y estas bendiciones son para ti, pero necesitas entenderlas, necesitas saberlas, necesitas estudiarlas, necesitas escudriñarlas y apropiarlas y declararlas para ti, declararlas para tu vida. El Espíritu de Dios nos ayuda a entender la palabra. Proverbios 1:23 dice, volveos a mí reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando tú no entiendas, cuando tú no comprendas, cuando leemos, cuando la palabra de Dios está ahí en tus manos y la quieres leer y hay como un muro que no te permite entender, dile, Señor, necesito entender tu palabra, necesito que abras mis ojos. Ponte a orar, ponte en contacto con el Espíritu de Dios y después vuelve a leer lo que no entendías. Porque la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es eficaz, pero necesitas que a veces, siempre necesitas que el Espíritu de Dios interprete lo que Él te quiere decir. Y cuando estamos en contacto con el Espíritu Santo, la palabra se nos hace fácil, se llega a nuestras vidas y se impregna. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios hablando. Es la palabra junto con el Espíritu. Proverbios 1, 4, 5. Para dar sagacidad a los simples. ¿Para qué sirve? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La misma palabra de Dios hace ágil al simple e inteligente al joven. ¿Qué quiere decir? Simple en la palabra de Dios es similar a falto de sabiduría, a falto de entendimiento, a las personas que tú puedes decir no tuvieron tal vez ni siquiera entraron ni al kinder. Pero tú ves hombres inteligentes, ves hombres sabios, ves hombres llenos de la presencia y de la palabra de Dios y tú dices, este hombre es sabio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da la sagacidad, da la inteligencia, da la cordura, da la sabiduría. Conocer su palabra será su mejor tesoro. Cuando tú conozcas, cuando tú aprendas, cuando tú te memorices textos y las guardas en tu mente y en tu corazón, será tu mayor tesoro. Proverbios 2:4 al 5 dice, si como a la plata me buscares, si como salir a trabajar buscaras la palabra de Dios y las escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si tuvieses
hambre. ¿Por qué no le pides al Señor que te dé hambre de su palabra? Dile, Señor, yo quiero sentir en mi ser esa necesidad de aprender, esa necesidad de conocer más de ti. Yo necesito tener más sabiduría, necesito tener más entendimiento. Oír atentamente la voz de Dios. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya lo habíamos leído, pero aquí lo que quiero resaltar eh, es que necesitamos estar atentamente escuchando la voz de Dios. Necesitamos este, estar perceptivos, no nada más Dios habla por medio de la palabra, pero hay situaciones en nuestra vida que también Dios te habla. Y necesitas, si no sabes la palabra de Dios, si no sabes la palabra escrita, cuando venga el enemigo y te quiere engañar, que es Dios hablando. Y si no te sabes las escrituras, si no sabes lo que Dios dice, puedes ser confundido, puedes ser engañado. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene con palabra profética y te da una palabra, tú como ya tienes el conocimiento de su palabra, sabes distinguir cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. Si lo que te están diciendo, lo que te están profetizando, corresponde a la palabra de Dios, a la Biblia, entonces tú puedes decidir, oh, ok, eso sí viene de Dios, porque no se está contradiciendo lo que la palabra de Dios me está hablando. Pero si no tienes el conocimiento, cualquiera, hijo de vecino, cualquier chamuquito va a poder venir y engañarte y decirte que mañana dijo que Dios venía en cualquier momento y te lo vas a creer, porque no tenemos el conocimiento debido de lo que deberíamos de saber como hijos de Dios. A través de la Biblia, la voz de Dios quedó al alcance de cualquier persona, pues Él les habló a los santos y les reveló su voluntad que produjeron los escritos. Aunque eran personas de distintas culturas, épocas y estratos sociales, todos fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ay, qué hermosa palabra. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, donde debemos de construir nuestra casa sobre la roca. Y, y si se acuerdan más de estos pasajes, se acuerdan que si vienen vientos, si vienen lluvias, si vienen tempestades, tu casa no va a caer porque está fundamentada. Es lo que les decía, cuando, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podrá venir tempestades y tú vas a decir, no, el Señor me prometió que nunca me dejará, que siempre va a estar a mi lado. En su palabra dice que sí, y así te vas a fortalecer en lo que ya está escrito, en lo que el Señor te dejó como herencia. Pero no, si no conoces que te dejó el Señor por herencia, va a venir la lluvia, va a venir la tempestad y probablemente vayas a caer. Por eso es necesario, muy importante, que sigamos aprendiendo, que sigamos teniendo el conocimiento adecuado. Estudiar la palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué harás cuando tengas el conocimiento de la palabra de Dios y la hagas por obra? Prosperará tu camino y todo saldrá bien. Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Cuando medita la palabra de Dios, de día y de noche. Meditar significa que te pones a pensar en la palabra de Dios. No que estás leyendo la Biblia, no que estás aprendiendo, sino que cuando estás dormido, cuando, cuando está de noche, cuando cierras tus ojos y te pones a meditar en los salmos, te pones a meditar en lo que el Señor dijo, en lo que aprendimos en capacitación destino, en lo que, en lo que el Señor te habló ese día. Pero si no estudias, si no lees, si no estás en capacitación destino, si estás haciendo todo menos escudriñando la palabra, ¿cómo puedes meditar en ella? ¿Cómo vas a poder meditar de día y cómo vas a poder meditar de noche? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Josué 1.8 dijimos, y todo te saldrá bien. Y en Salmos 1.13 dice, y todo lo que haces prosperará. Tu trabajo prosperará, tu familia prosperará, tu hogar prosperará. Todo lo que hagas, ese pequeño negocio va a prosperar porque ponemos por obra y declaramos su palabra y porque meditamos en su palabra y porque hacemos efectiva su palabra. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, y estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las estarás y la atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus dedos y las escribirás sobre las postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién tiene un cuadro de texto bíblico en su casa? Y las típicas casas de hoy, o las casas de hoy, tienen muy pocos cuadros porque es lo que se usa ahora, no tener casi nada en las paredes. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener textos, tenemos que tener cosas que nos estén recordando, que nos estén edificando. Eh, yo recuerdo que en la casa de mi mamá tenía el Salmo 91 en la pared y fue como me lo aprendí. Yo siendo niña, siempre que iba lo leía y ya, y así me lo aprendí. Así es importante nosotros tener cuidado de que en nuestra casa, en nuestras paredes esté la palabra de Dios, que estén en nuestro Facebook la palabra de Dios, que esté en nuestro trabajo, tener un cuadrito o algo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres olvidadizos. Los seres humanos somos seres que tendemos a, ay, se me olvidó, ay, sabemos cómo somos. Entonces, necesitamos hablar de la palabra de Dios, hablársela a nuestros hijos en nuestra casa, cuando vamos en el carro, cuando andamos de compras, cuando tenemos un tiempo disponible, hablar de la palabra de Dios a nuestros hijos y en nuestra casa. Comunicar la palabra. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se acuerdan cuando les dije, necesitamos hacer efectiva la palabra? Entonces, en este momento estamos declarando, cuando nosotros confesamos algo que ya está escrito, una promesa que ya está escrita en la palabra de Dios, hacemos validar la palabra, porque estamos actuando en fe que lo que está escrito se va a cumplir. Mateo 12:34 dice, generación de víboras. ¡Auch! ¿Cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos
ser congruentes en nuestro hablar con la palabra de Dios. No puede de nuestra boca salir fuentes de agua dulce y fuentes de agua salada, porque nosotros somos un reflejo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Necesitamos, pero si en nuestro chip, nuestra computadora, no está guardado ningún texto, si en nuestro chip, en nuestra computadora, no está, o en nuestro cerebrito, pues en nuestra cabecita, no hemos memorizado ningún texto, no memorizamos nada de la palabra de Dios, ¿cómo podremos hablar palabra de Dios? ¿Qué va a salir de nuestra boca si no tenemos en nuestra cabeza palabra de Dios? Pues nada bueno. Vamos a hablar como víboras. ¡Auch! Porque necesitamos tener el conocimiento, meditarla y amar la palabra y hacerla efectiva. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hay muchos más textos, nomás puse algunos porque si no se va a alargar, de por sí tiene muchos textos este estudio. Entonces necesito agilizar un poquito el tema. Y aún así, mira, ya llevamos 36 minutos. En el punto número 6, el poder de la Biblia. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es eterna. Repitan conmigo, la palabra de Dios es eterna. Es espíritu y vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da la vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida. Es vida, no está muerta. Tiene esa esencia de vida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay bueno, no me voy a meter más en este tema, pero la palabra de Dios, cuando nosotros estamos dando la misma palabra, cuando nosotros, bueno, ustedes como líderes les toca dar un estudio, ustedes como líderes les toca llevar la palabra a la radio o están impartiéndole la palabra a un vecino o a un amigo. Cuando tú estás hablando, te estás ministrando, no nada más estás ministrando a quien le estás dando la palabra, sino que la misma palabra te está ministrando. Es espada de dos filos. Tanto es para allá como se devuelve. No, corta para ambos lados. Y a mí me ha tocado cuando estoy dándole palabra a ustedes, me ha tocado cuando estoy impartiendo la palabra, que a mí me está ministrando, que a mí me está hablando Dios, porque así es la palabra de Dios, es viva y es eficaz y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe con qué intención la estás diciendo, como si estás reflejando lo que realmente el Señor quiere decir. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es fuego y es martillo. Cuando se siente ese calorcito, cuando alguien está hablando, cuando estamos escuchando su palabra, a veces sentimos como un golpe, como ese calorcito que da su palabra. Así es el Señor. La palabra de Jehová es como un martillo. La palabra de Dios es como fuego. El poder de Dios es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En otras versiones dice, es poder de Dios para salvación. Lo que la Biblia hace en el creyente. ¿Qué hace la Biblia en el creyente? Ay, me encanta esta letra. Es la única que puede producir fe. A nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos inyecta fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras nosotros estemos escuchando palabra de Dios, mientras nosotros estemos leyendo la Biblia, mientras que nosotros estemos escuchando los devocionales, lo que el pastor nos envía, nuestra fe debe de estar al 100. Cuando nuestra fe mengua, cuando nuestra fe disminuye y dices, es porque me falta fe. Y a veces que nosotros le decimos, ay Señor, auméntame la fe. Si quieres que aumentar tu fe, lee la palabra de Dios. Si quieres aumentar tu fe, escudriña, apréndete versículos. ¿Quieres aumentar tu fe? Pon en práctica tus devocionales diarios. Y tu fe va a ir creciendo. La fe es verdad, es un regalo, pero también la nutrimos por medio de la palabra, la nutrimos por medio, hacemos crecer la fe por medio de lo que sale de la boca de Dios. Nos hace nacer. Santiago 1:18 dice, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros nacemos, cuando éramos recién nacidos, fue cuando hicimos efectiva, cuando creímos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Quién recuerda ese momento cuando sentimos se siente como un aire que de repente entra y sientes como que dices yo creo que Dios existe, yo creo que Dios puede hacer algo en mi vida, yo creo que Él es real y tu atmósfera, algo que había dentro de ti cambió. Y eso es el nacer de nuevo. Eso es eh, ¿quién recuerda el día que se bautizó, cómo se sentía livianito y casi pegaba en el techo? Porque así como un bebé se siente que no le duele nada, así nos sentimos nosotros ese día. Así nos sentimos ese día cuando sentimos el perdón de Dios en nuestras vidas, livianitos. Y, y esa experiencia fue por medio del oír y creer la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan hace ratito que dijimos que era espada de 2 filos? Así es. La palabra de Dios es la espada de todos nosotros los creyentes. Es la luz en nuestro andar. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ay, yo recuerdo, voy a platicarles algo. Y hay un hermano que me dijo, es que no sé para dónde ir, no sé para dónde caminar, no sé para dónde voy, no sé para dónde voy a ir. Y este salmo Dios me lo puso en mi cabeza y le dice, si no sabes a dónde ir, si no sabes a dónde caminar, si no sabes qué paso vas a dar, la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo mismo te repito ahora, si no sabes qué vas a hacer el día de mañana, si no sabes dónde caminar, si no sabes por dónde andar, es necesario que te alumbres con la palabra de Cristo. ¿Qué Dios tiene para ti? ¿Qué Dios dice que debes de hacer? Y vas a ver que la luz va a empezar a iluminar tu camino y tu proceder y vas a saber exactamente dónde debes de caminar, dónde debes de andar, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Limpia nuestras vidas, la palabra de Dios limpia nuestras vidas. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra
que los he hablado. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Santiago 1, 23, 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, aguas. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es nuestro espejo. La palabra de Dios nos, nos refleja lo que somos. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace cambiar, nos hace sabios. La palabra de Dios nos vivifica, nos alumbra, nos dirige. Un cristiano que no lee, un cristiano que no aprende, un hijo de Dios que no hace y no lleva por obra lo que va aprendiendo, lo que Dios le va hablando, el que no se va renovando y renovamos conforme al conocimiento y al entendimiento de qué, de su palabra. Si no nos vamos renovando conforme a lo que vamos aprendiendo, si no somos si somos olvidadizos de lo que el Señor está hablando, no podremos avanzar, no podremos seguir. Gracias, hermanos, por escuchar esta, eh, este estudio. Se alargó porque traía muchos textos. Traté de hacerlo lo más rápido posible, pero venía muy amplio en textos y todos los textos venían pegados al tema, igual por el tema que estuvimos hablando de la palabra de Dios. Esto fue Capacitación Destino y esta es la Iglesia La Casa. Yo soy su maestra Enrique. Bendiciones.